están? ¿Cómo está todo? Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Por allí estuve revisando en la plataforma las actividades. Ya tienen allí las calificaciones. No sé si ya observaron. Sí, doctora, de la primera actividad creo que nos habían calificado ya. Ajá, sí, correcto. Ajá, sí, todo bien, gracias. Sí, bueno, de la actividad, pues podemos hablar que prácticamente todos, pues, aprobaron la primera parte de esa actividad, entendieron los puntos a tratar, los puntos a evaluar. Pude observar, sí, algunos detallitos allí en cuanto a algunos le faltaba la portada, pero cosas mínimas que les indiqué en los comentarios a cada uno. También observé que algunos aspectos como que me señalaban lo que era el derecho ambiental relacionado, por ejemplo, con las relaciones internacionales, pero no me relacionaban el derecho ambiental con los derechos humanos. Entonces, allí recuerden que en las indicaciones decía claramente que debían desarrollar esas relaciones o cómo se manejaba el derecho ambiental respecto a los 6 aspectos establecidos. Y finalmente, pues debían dar su opinión personal respecto a lo que era la definición de ambiente. Muchos me colocaron una definición, otros por allí, unos que otros que me las colocaron como en el medio, pero sin embargo las tomé como válidas o en las conclusiones y consideré que ese era el aporte de ese participante, ¿sí? Entonces, creo que la primera parte quedó bastante clara, creo que entendieron el mensaje y pues ya tienen ustedes un poco más de conocimiento sobre el derecho ambiental y lo que abarca en cada aspecto como la economía, las relaciones internacionales, los derechos humanos y los demás aspectos que indicamos, ¿sí? Ustedes son 9 personas. Tengo acá asistentes 4, ¿sí? Esperemos que se conecten los demás, recordándoles que este es nuestro último encuentro y que pues finalmente debo entregar las notas, si Dios mediante el 16 de agosto, espero tener ya todas las actividades en la plataforma o por lo menos la mayoría. Si de repente a alguno se le dificulta entregarla para esa fecha, pues puede hacérmelo saber y pues yo le daré un poquito más de prórroga para que puedan realizar su actividad. ¿Correcto? Sí, De Sin... acuerdo. doctora, muchas gracias. El señor Freddy Hidalgo quedó la clase pasada realizando su intervención cuando se acabó el tiempo en la plataforma de Zoom. Doctora, Ajá, dígame. justo ayer estaba revisando la plataforma y nos Ajá, habían añadido una actividad más, que era ajá, dentro del foro, que teníamos que dar justamente ajá. una apreciación acerca de la importancia, ¿no? Del derecho ambiental a nivel Ujú. mundial. Entonces, eso también ya fue completado. Perfecto, sí, eso les iba a decir. Eso lo hice a modo de que ustedes pues puedan dar su apreciación crítica y constructiva sobre esa importancia del derecho ambiental a nivel mundial, cómo influye y cómo repercute en todos los aspectos del mismo. Ustedes pues allí, eso es a nivel participativo más que todo. No tiene ponderación, pero sí tiene una apreciación personal que yo le doy por ser una actividad de categoría analítica y propia del concepto de cada uno de ustedes, ¿sí? De lo que ustedes consideren y de lo que ustedes pues aprecien allí. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con los principios generales del derecho. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta esos principios del derecho internacional, del medio ambiente, que son tan necesarios y tan importantes en lo que tiene que ver con el desarrollo del mismo. Allí hablaremos de la soberanía y la responsabilidad, hablaremos de los principios de la buena vecindad y de la cooperación internacional, hablaremos también del principio de la acción preventiva, hablaremos del principio de precaución, hablaremos de la obligación de indemnizar por daños, hablaremos del principio de responsabilidad común, aunque diferenciada,
del principio del desarrollo sostenible. Y pues este último principio abarca los aspectos de equidad intergeneracional, del uso sostenible de los recursos naturales y de la integración del medio ambiente y el desarrollo. ¿Sí? Bueno, aquí podemos hablar inicialmente del principio número 1, que es el de soberanía y responsabilidad. Podemos decir que el derecho internacional ambiental se ha desarrollado entre dos principios aparentemente contradictorios. ¿Sí? El primero, los estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos naturales. ¿Sí? Todos los estados, todos y cada uno de los estados tiene derecho sobre esos recursos naturales, sobre lo que obtienen de allí. Ellos son los principales responsables también de garantizar de garantizar ese buen uso de esos recursos naturales. Como segundo, los estados no deben causar daño al medio ambiente. Es importante, pues lo que señalábamos en la clase pasada, que el Estado debe garantizar el correcto funcionamiento de los mismos, la correcta distribución en tal caso, y pues que hay límites, hay ciertas limitaciones, hay ciertos reglamentos que están establecidos y que deben respetarse en estos casos de los recursos naturales. También podemos decir que aunque el concepto de la soberanía de un Estado sobre sus recursos naturales está arraigado en el antiguo principio de soberanía territorial, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo impulsó más aún al declarar inter alia que el derecho de los pueblos y naciones a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales y riquezas deben ejercerse en interés del desarrollo y el bienestar de los habitantes del país. Esta resolución refleja el derecho a la soberanía permanente sobre esos recursos naturales como un derecho internacional, aceptado por los tribunales como un reflejo de las costumbres internacionales. Es importante, como lo señalamos también en la clase pasada, que esta soberanía y responsabilidad que emerge exclusivamente del Estado y que tiene que ver con el ámbito de los recursos naturales, sea bien administrada, sea bien cuidada, sea bien ejecutada y se haga dentro de los lineamientos establecidos, que no se haga un mal uso de esos recursos para evitar así el daño ambiental, evitar la contaminación, evitar el daño a los ciudadanos y pues garantizar lo que es el desarrollo, en este caso, si se quiere, económico y una evolución en ese aspecto en cada uno de los países y naciones. Es importante que también se tenga una buena interacción junto con otros estados, que se realicen pues ciertas, a través de esa soberanía, a través de esa responsabilidad, el estado sea garante de que existan limitaciones, ¿sí? Entre esos recursos naturales y que otros países no vayan a influir en ello sin ser previamente autorizados o previamente permitido en el reglamento internacional. También hablamos de que ese concepto de soberanía no es absoluto y está sujeto a una obligación general de no causar daño al medio ambiente de otros países o a zonas más allá de la jurisdicción nacional, ¿sí? Tal como lo se señaló en la Declaración de Río de 1992. Pueden revisarla cuando tengan un chance, revisan la Declaración de Río de 1992, en donde habla ampliamente de este principio y de lo que tiene que ver con el concepto de soberanía y responsabilidad de los estados. Hablamos también de otro principio que es el principio de buena vecindad y de cooperación internacional. Ese principio de buena vecindad y de cooperación internacional se refiere a colocar en los estados la responsabilidad de no dañar el medio ambiente. El principio de cooperación internacional también confía a los estados
la obligación de prohibir actividades dentro del territorio del Estado contrarias a los derechos de los otros estados y que podrían dañar a otros estados y a sus habitantes. Esto se considera una aplicación de la máxima latina que tiene que ver con usar los bienes de manera que no causes daño a los bienes ajenos. Bueno, en este principio de buena vecindad y de cooperación internacional, como lo dice la palabra, y el título se refiere a que exista esa cooperación entre diversas naciones, entre los estados, a que también exista cooperación de esa parte internacional, a que se haga un buen uso de esos recursos naturales, a que no se dañe el medio ambiente, a que se garantice la correcta distribución, el correcto manejo, como está en el reglamento, como está en las leyes, y a que no exista deterioro del mismo. Esto es muy importante y es uno de los principios básicos para garantizar el buen funcionamiento de un país, porque recordemos que no solo es importante que un país esté en desarrollo económico, sino es importante también ese desarrollo ambiental que pueda tener, cuidar esos recursos naturales, cuidar esa fauna y esa flora que a la final es la que nos va a garantizar a los ciudadanos esa salud que tanto anhelamos para posteriormente poder tener una evolución económica. Bueno, hablamos que básicamente este principio se trata principalmente de eso. Dice que este principio de buena vecindad está estrechamente relacionado con la obligación de cooperar, ya sea para investigar, identificar y evitar esos daños ambientales. O sea, actuamos aquí en la medida de lo posible, tratar de que sea algo rápido, que se pueda atacar en el momento, si pueda o si se puede ocasionar algún daño ambiental o algún problema en él. Este principio, pues básicamente permite que el Estado pueda accionar rápidamente sobre esa afectación o sobre ese problema que se está generando en el medio ambiente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de un subprincipio que forma parte de esa buena vecindad y de esa cooperación internacional que son dos, son los de notificación y de consultas previas. La notificación previa obliga a los estados actuantes a dar aviso previo a tiempo, así como a suministrar la información pertinente a cada uno de los estados que podrían perjudicarse a consecuencia de actividades que afecten el ambiente. Por supuesto que los estados comunicarán inmediatamente a otros estados acerca de cualquier desastre natural u otro tipo de emergencia que puedan producir efectos transfronterizos. Asimismo, es especialmente importante dar aviso cuando se produce un derrame de petróleo, un accidente industrial o un antecedente nuclear. ¿Sí? Es importante que en el momento que exista alguno de estos problemas o alguno de estos conflictos, se ataque a tiempo. ¿Por qué razón? Mediante este principio se permite que esto sea atacado a tiempo, que sea intervenido a tiempo, porque en el ambiente pues no podemos esperar a que evolucione dicho daño porque podemos ocasionar un problema a lo que es la fauna, la flora o el deterioro y la contaminación ambiental. Entonces, para eso, mediante este principio, se permite que el Estado intervenga rápidamente y no espere a que la parte internacional le dé la aprobación, ¿sí? Entonces el Estado allí está en plena potestad de ejercer sus funciones y de resolver el conflicto en cuestión en el momento en que se presente y en el momento en que se vea notificado. Ok, ahora podemos hablar del principio de acción preventiva, que es el tercer principio de lo que tiene que ver con el derecho internacional ambiental, que está fundamentado en las leyes y normativa internacional. Este principio se basa principalmente en el principio de prevención de la contaminación y debe diferenciarse de la obligación de evitar daños ambientales. De acuerdo a esta nueva forma, un Estado puede estar obligado a prevenir daños dentro de su propia jurisdicción,
Por lo tanto, es necesario detener la eliminación de sustancias tóxicas en cantidades o en concentración que excedan de la capacidad de degradación del medio ambiente, a fin de garantizar que no se causarán daños a los ecosistemas. Es preferible actuar al comienzo del proceso para reducir la contaminación en lugar de esperar y luego restaurar las áreas contaminadas. Bueno, aquí como lo estábamos hablando, este principio se basa más que todo en ejercer esa acción preventiva en cada uno de los problemas ambientales que se presenten cuando exista contaminación, cuando exista un posible daño ambiental. Es importante que accione de inmediato sin esperar la aprobación de otro estado, sino que tienen la potestad de ellos mismos accionar en el momento para evitar que esa contaminación se prolongue y exista un daño mayor. Entonces, allí, mediante ese principio, ellos tienen plena autorización de realizar las medidas necesarias. Está también el principio de precaución. Este principio de precaución está catalogado como el número 4 y tiene que ver que aunque esta norma todavía está en evolución, pues se manifiesta en el principio 15 de la Declaración de Río, la declaración que les mencioné de 1992, que deben revisar. Y en ella se establece que cuando existe un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no se utilizará como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces en costos para evitar la degradación del medio ambiente, debido a que la certeza científica llega a menudo muy tarde para que los políticos y abogados protejan el medio ambiente. Contra los peligros se traslada la carga de la prueba. Esperar a obtener pruebas científicas de los efectos que tienen los contaminantes que se despiden en el ambiente pueden producir daños ambientales irreversibles y sufrimiento humano. Es por esta razón que mediante este principio de precaución, el Estado asume las riendas, asume la ejecución de lograr que mediante estas medidas preventivas se logre o se evite un mayor daño o se evite una mayor contaminación ambiental en el momento, ¿sí? Entonces, el Estado estaba completamente autorizado para ejecutar las medidas que sean necesarias, siempre y cuando sea en función de preservar el ambiente y garantizar su correcto desarrollo. Eh, Doctora, dígame. disculpe una consulta. ¿Puede a nivel internacional accionarse? Nosotros vemos últimamente en las noticias que se han dado a nivel mundial algunos efectos contaminantes, Ujú, ¿sí? Daños ambientales sumamente desastrosos. Unas noticias nos llegaban de los Estados Unidos, creo que era de la isla de Hawái, en la que había algunas decenas de hectáreas que fueron consumidas justamente por el fuego. ujú, Entonces, al hablar de prevención, precaución, yo creo que los estados sí deben tomar muy en serio ese papel fundamental que tienen, porque de acuerdo a nuestra constitución, hablando del Ecuador, es una constitución garantista que a la naturaleza le ha dotado como no un objeto de derecho, sino también como un sujeto de derecho. correcto. Entonces, nosotros, yo creo que como estados debemos tutelar esos derechos. Entonces, sí sería factible de qué es lo que el Estado ha hecho para poder evitar posibles consecuencias. Un ejemplo, se hablaba de eso del fenómeno del niño que iba a venir, que iba a rozar. O sea, nosotros queremos saber si el Estado, al no haber adoptado medidas a nivel internacional, sí nos llamarían como decir la atención, miren, ustedes tenían que prevenir, no lo Claro, hicieron, porque es claro, lo por supuesto. principal, ¿no es cierto? Entonces, ese Claro. es mi comentario, mi doctor. Claro, por supuesto, en esa parte, si la comunidad internacional observa que hubo medidas que se pudieron tomar y no se tomaron a tiempo en cada estado, dependiendo de el daño, dependiendo del deterioro que se haya presentado, efectivamente ellos pueden ejercer esas sanciones y esas llamadas de atención a cada país o a cada nación correspondiente según corresponda.
Ellos, bueno, para eso existen unas normas internacionales, para eso están unos estándares a nivel internacional estipulados que están establecidos en las leyes y que los estados deben hacer el correcto uso de esa normativa para evitar sanciones que sean dadas por esa problemática a nivel de la comunidad internacional. Entonces, efectivamente, eso tiene allí unas limitaciones y para eso fue que se crearon esas normativas internacionales a nivel ambiental. Porque efectivamente, si bien es cierto que cada estado es dueño, es autónomo de sus actividades, de lo que desarrolle, también es cierto que hay unas limitaciones que deben tener presentes que están establecidas en una normativa internacional y esto aplica no solo para el derecho ambiental, aplica para otros aspectos también, como la economía, la territorialidad, o sea, todos esos aspectos están regulados mediante leyes. Entonces, efectivamente, pues allí tendrían sus sanciones. Y justamente nosotros sabemos que los protocolos, los Ujú. acuerdos, los convenios internacionales están justamente proyectados a que podamos toda la comunidad estar enlazados para poder nosotros adoptar todas las medidas. Pero sin embargo, nosotros vemos dentro del convenio de Kioto, hay algunos países, potencias mundiales que no los han suscrito y son los mayores contaminantes. Entonces, yo creo que sí debemos hacer una reflexión y también tratar de tener esa corresponsabilidad, porque como yo digo, la responsabilidad viene primero desde el hogar, desde la familia, de lo que nosotros debemos empezar con los primeros principios de saber cuidar nuestra naturaleza, de saber cuidar, porque si bien es cierto, como se dice, ya nosotros hemos vivido, hemos pasado, pero vienen las nuevas generaciones. Claro. Dentro de la investigación que estuve realizando de la situación problemática, hay especies que ya están en peligro de extinción. Ujú. Entonces, simplemente ellos verán a través de internet fotografías, videos y nada más. Entonces, Claro. sí creo que el comprometernos, y es importantísimo el papel fundamental que juega el derecho ambiental en pos de su educación, en pos de su protección, en pos de una verdadera concientización de la especie humana al respeto de la naturaleza. Eso Sí. es un comentario, mi estimado doctor. Sí, sí, excelente comentario, excelente acotación. Es importante que por eso les comenté a ustedes que en la parte investigativa, al momento de realizar por lo menos el análisis de lo que era el derecho ambiental, ustedes iban a tener un amplio conocimiento ya de lo que era el derecho ambiental y de lo que se enfocaba principalmente allí. Es importante, como usted lo señala, la parte de la educación, la parte de los valores, la parte desde las casas, ¿sí? Por tanto, yo pienso que el derecho ambiental debería ser impartido no desde la primaria, pero sí desde los primeros inicios, por lo menos tocar ciertas cosas como lo que es la contaminación, como lo que es la parte de los desastres naturales o la parte de cuidar la flora, la fauna. Eso es importantísimo que se incentive desde los primeros niveles educativos para que el niño vaya creciendo con esa mentalidad de cuidar, de preservar y se eviten esos daños a posterior. ¿Sí? Entonces, no debe ser algo que se debe tomar a la ligera y se debe garantizar pues un correcto desenvolvimiento de todas esas actividades. Bueno, seguimos aquí hablando. Estamos hablando de lo que es el principio de precaución, que ya lo mencionamos en cortas medidas, pues prácticamente se basa en prevenir, en tomar las medidas necesarias en el momento en que se presente algún problema para que se haga uso de de ese, de esa problemática, que se tome rápidamente, ¿sí? Está también la obligación de indemnizar por daños, ¿sí? Este es otro principio que existe y que se da muy comúnmente en lo que tiene que ver con el derecho ambiental. Este principio se basa principalmente en que si existe algún daño o algún problema que se le ocasionó al medio ambiente o a la naturaleza, existe esa obligación de indemnizar
por esos daños. Así también, si por decir, por ejemplo, se le causa algún daño a alguna persona por algún tipo de minería ilegal y la persona, supongamos, tenía su casa cerca y su casa se le vio derrumbada por esa mina o este, por esa explotación que se hizo en el momento, esa persona debe, esa nación, en este caso, es la que debe garantizarle esa indemnización por esos daños, en el caso de que se haya cometido algún daño en esa vivienda o en esa localidad donde vivía esa persona, ¿sí? Eso básicamente es lo que tiene que ver con esa obligación de indemnizar por daños. Allí, pues, los estados se hacen responsables de garantizar que mediante esas actividades que se realicen en la parte del medio ambiente no vayan a afectar o a dañar lo que es la flora, la fauna, ni a ninguna persona que se encuentre cerca o bajo en ese territorio. ¿Sí? También hablamos del principio de la responsabilidad común, aunque diferenciada. Si hablamos de este principio, podemos hablar de que la protección del medio ambiente es un desafío común y le corresponde a todos los países. Todos los países se ven inmersos en esta protección debido a las diferentes orientaciones en el desarrollo y a la necesidad de compartir la responsabilidad de la degradación ecológica. Algunos países pues tienen que asumir. Gracias. Tienen que asumir una mayor proporción de ese peso de esa conservación, ¿sí? Allí la idea es que los estados deben cumplir con las obligaciones internacionales de conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta la equidad y de conformidad con las responsabilidades en común, ¿sí? Aunque diferenciadas y con sus respectivas capacidades. Este principio fue reconocido en la Declaración de Río en los principios 4 y 7. Bueno, en este principio de responsabilidad común, aunque diferenciada, podemos observar que existe una responsabilidad común de todos los países, pero también ella se diferencia dependiendo de los sectores que tienen más necesidad o atendiendo las necesidades individuales de cada sector o cada lugar en específico ambiental, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no todos las áreas ambientales tienen la misma necesidad. Hay unas que tienen de repente más necesidad de acción que otras. Entonces, por tanto, mediante este principio de responsabilidad, el Estado asume las riendas y de acuerdo a la necesidad de cada tema o de cada parte ambiental, pues él tomará las acciones o las medidas correspondientes a las necesidades y que se adapten específicamente a ellas y garanticen una correcta preservación. ¿Sí? Está también el principio del desarrollo sostenible, que nos habla de que se define por primera vez en el informe Brundtland como un desarrollo que satisface las necesidades, ¿sí? En especial las necesidades esenciales de la población pobre del mundo del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. Se impone la idea de las limitaciones en la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades del presente y del futuro. Aquí podemos observar que se basa este principio básicamente, como ya se señaló, en lo que es el sector más pobre, el sector más necesitado, que necesita esa atención y esa protección inmediata. Entonces, mediante este principio se maneja lo que es el desarrollo sostenible, ¿sí? La idea es garantizar que esa población que se encuentra más necesitada, pues logre desarrollarse y logre evolucionar tanto o más que las otras que ya están un poco más avanzadas. Hablamos también entonces aquí de los aspectos de equidad y del uso sostenible de esos recursos naturales, así como también de la integración del medio ambiente y el desarrollo. Bueno, allí podemos observar en todos estos principios que son básicos para lo que es la preservación del medio ambiente, para lo que es la creación de normativa y de reglamentación. Y pues bueno, nos queda un poco menos de
3 minutos. Ya para despedirnos, es importante que ustedes pues lean todo el contenido que les subí a la plataforma sobre el derecho ambiental, sobre el derecho ambiental en el Ecuador, sobre el derecho ambiental a nivel internacional y puedan hacer un análisis y un enfoque particular, así como lo hicieron en la actividad de la clase pasada. Les quedan 2 actividades pendientes. Hay unos que ya me han subido la segunda actividad. Bueno, posteriormente la revisaré y espero por el video de cada uno que me dé su participación y su análisis crítico sobre los aspectos señalados en el programa. Entonces, no sé si alguien quiere acotar algo rapidito para terminar. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, de mi parte y de parte de los compañeros, creo que siempre fue la expectativa de poder nosotros ampliar los conocimientos y Ujú. qué mejor a través de su direccionamiento y esta asignatura que si bien es cierto, sin darle el, de, el menosprecio del resto de las asignaturas, vemos la importancia que se la da a nivel internacional. Hemos aprendido, creo, un poquito más, seguimos aprendiendo cada día y eso es lo importante dentro de esta formación académica. Agradecerle a usted y al instituto por habernos dado esta oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y esperamos poder, cuando tengamos alguna inquietud, podernos dirigir a su persona. De nuestra parte y muy personal, muchas gracias por sus conocimientos, por su tiempo, su paciencia y por podernos dar todo lo que nosotros hemos querido. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por estar atentos, por estar presentes en cada clase sincrónica. Como les dije inicialmente, para mí es muy importante la participación y la asistencia a las clases porque allí pues yo me doy cuenta si ustedes han aprendido algo, podemos debatir, podemos hablar sobre diversos aspectos. Ustedes me pueden plantear sus dudas, yo las puedo aclarar. También a través de la plataforma lo podemos hacer, pero es importante la interacción profesor-alumno para uno tener un mejor enfoque de la materia, saber cómo poder evolucionar en ella y cómo ustedes pueden evolucionar también a nivel académico y profesional, porque si bien es cierto que esta materia no es fundamental en lo que ustedes están estudiando, es una parte importante porque el ambiente siempre está inmerso en todos nosotros, en el desarrollo de nuestras vidas y día a día debemos, como lo dijimos anteriormente, concienciar a las personas desde niños para que cuiden, preserven y garanticen una vida dentro de lo que se quiere ambiental muy saludable y muy productiva y evolutiva a nivel futuro, ¿sí? Para futuras generaciones. El señor Freddy, pues también estuvo atento en todas las interacciones. El señor Roberto también lo vi por allí. Gusto saludarlo. Ajá.